Algo le echan. Se cree, es pura agua con limón y sal, ¿eh? No cree que. Muy bien, bienvenidos todos, bienvenidos los que están también conectados a través de esta transmisión en vivo. Les damos un aplauso por favor a los que se conectan, ya estamos en vivo a través de Facebook. Bienvenidos, que sean también bendecidos a través de este tiempo. Y bueno, dábamos la noticia hace un momento que gracias a Dios ya este próximo domingo vamos a tener nuestro primer servicio presencial para que puedas acompañarnos juntamente con tu familia. Solamente vamos a tener un servicio en estas semanas del mes de agosto a las 11 de la mañana, y luego vamos a ir viendo el panorama para que puedas acompañarnos tú con tu familia. Va a ser una bendición poderte tener aquí, poderte servir. Y bien, primera carta de Pedro. Estamos hablando acerca de la iglesia. Llevamos terminando esta serie, la iglesia, el plan maestro de Jesús. En el Antiguo Testamento no había iglesia, solamente había un pueblo escogido, Israel. Pero la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario ahora nos unió a la familia, al reino de Dios. Jesús comenzó su plan maestro buscando discípulos. Ya hemos hablado de eso varias semanas. Salieron de las multitudes para convertirse en la iglesia. Tiene que ser no una iglesia de multitudes, sino una iglesia de discípulos. Un discípulo crece, un discípulo da un paso más, un discípulo no se queda estancado. Uno de los grandes riesgos, ¿verdad?, en el cristianismo es quedarse estancado. Y uno se queda estancado porque no da ese paso de avance, no hay crecimiento, no sirve al Señor. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nos da la Escritura? Sirve a Jesús y conviértete en un discípulo. Vimos también que el Señor nos da dones espirituales. Vimos la semana pasada que todos y cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Jesús, hemos recibido por lo menos un don espiritual. Un don espiritual es un regalo. La palabra don viene de carisma, que es regalo. No es una habilidad humana que tú aprendas en una escuela, en un manual. Es una habilidad dada por Dios. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Todos tenemos un don de parte de Dios. Si tú eres salvo y tienes esa convicción, bueno, el Espíritu Santo puso un don para que tú le sirvas a Él. Vimos que el don no es para provecho personal, sino para bendecir a alguien más. Vimos la clasificación de los dones de primera carta a los Corintios capítulo 12. Vimos también los de Romanos y vimos los de la primera carta de Pedro. Hay dones, ¿verdad? Y ahí tú lo identificas. Y la idea es que una vez que lo identifiques, lo afines. Una vez que lo identifiques, lo puedas afinar. ¿Cómo se afina? Usándolo. Hablábamos que hay dones de sanidades. Hay gente que tiene ese don y quizás no lo sabe. Y tú podrás decir, ¿y cómo lo puedo usar? Orando por los enfermos. Algunos de aquí tienen quizá ese don de palabra, de sabiduría, palabra de ciencia, de fe, de hacer milagros. Pero tenemos que, pues el don es para trabajarlo, no podemos esconderlo. Muchos lo esconden, ¿sí? El don es para que tú lo uses, para que bendigas a alguien más y para que glorifiques el nombre del Señor. Amén. Hay habilidades, hay talentos que se componen juntamente con el don. O sea, dones, habilidades y talentos, ¿verdad?, que se componen, se complementan, vamos, y hacen más fuerte, ¿verdad?, nuestro servicio al Señor Jesucristo. Primera carta de Pedro. Vamos ahora sí a entrar en lo que es la recta final de esta serie, porque la siguiente que vamos a hablar va a estar buena. La serie se va a llamar El virus que cambió al mundo. Así que no te la puedes perder, vamos a aprender mucho. Dijo una hermana, ¿va a hablar de los últimos tiempos? Le dije, espérese hasta que hablemos de eso. Dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo, vamos a leer del 1 al 4. ¿Lo tienes? Leemos todos juntos y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros
yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Terminamos el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén y amén. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy acerca del ministerio pastoral. Quiero enseñarte poquito acerca del ministerio pastoral. Dios levanta la iglesia. Ya hablamos que da dones para que sirva, pero bueno, está esta parte importante que debemos todos y cada uno de nosotros saber, que Dios también establece hombres, mujeres, ¿sí? Como lo leímos, para que apaciente a la grey de Dios, para que cuide de la iglesia del Señor Jesucristo. Hay 5 ministerios que enseña Efesios capítulo 4. 5 ministerios, muy diferente a los dones. 5 ministerios es un servicio especial. Los dones es para toda la iglesia, pero el ministerio es un servicio especial. ¿Cuáles son esos 5 ministerios que enseña el apóstol Pablo? Primero, apóstol. Diga conmigo, apóstol. Es un ministerio. La palabra ministerio significa servir. Son 5 ministerios puestos para servicio en el reino de Dios. El primero es el apóstol. No muy común, bueno, al menos aquí en la iglesia no escuchamos muy común eso de apóstol, ¿verdad? El apóstol, pero la Biblia habla de apóstoles. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Hay apóstoles y menciona algunos otros más. ¿Qué hacía un apóstol? ¿Cuál es la función? Porque hasta el día de hoy también están vigentes los 5 ministerios. ¿Estás conmigo? ¿Cuál es la función de un apóstol? La función de un apóstol es un llamamiento muy especial. Es un hombre que ha sido llamado de una manera muy especial, pero ese llamamiento lo lleva a ir a lugares donde no se predica la palabra, y ahí él comienza a trabajar la tierra. En lugares donde no hay iglesias, en lugares donde no se ha predicado, ahí él se establece por un tiempo, predica la palabra, gana almas, ¿sí? Y empieza a levantar una congregación. Y una vez que se levanta una pequeña congregación, ¿qué hace el apóstol? Asigna a un pastor. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo viajaba, ¿sí? Estableciendo iglesias. En la carta de Tito, el capítulo, creo que es el capítulo 1 dice: te ruego que te quedes en Creta para que corrijas la deficiencia y establezcas ancianos. Era el mandato del apóstol, ¿sí? Establecen personas en congregaciones. ¿Para qué? Para que pastoreen. ¿Estás conmigo? Entonces un apóstol comúnmente no está en un solo lugar fijo, está aquí, está allá. Él está buscando dónde abrir una iglesia, dónde se predique el evangelio. Entonces el primero es apóstol, el segundo es profeta. El profeta es el vocero de Dios, muy diferente al don de profecía. El profeta es un ministerio, es un oficio, ¿sí? Muy diferente. Entonces este hombre, el profeta, no solamente te va a hablar del futuro, porque es lo que nosotros tenemos. Un profeta te habla del futuro y te dice: así dice el Señor. No, un profeta también tiende a enseñar la palabra, las verdades de Dios. Un profeta tiene mucho celo por la palabra, y lo que va a hacer el profeta es que tú te mantengas en contacto con Dios. El profeta siempre exhorta a aquellos que están alejados de Dios. El profeta hace el llamado a volver a los caminos de Dios. Obviamente es un tema muy amplio, pero para poder llegar al tema. El siguiente es evangelista. Diga conmigo, evangelista. Ya vimos apóstol, profeta, evangelista. ¿Cuál es el evangelista? Es aquel
que tiene ese llamado especial a ganar almas. El evangelista muy difícilmente va a estar en una iglesia. Siempre lo vas a mirar afuera, predicando. La carga que él tiene es ganar almas. El evangelista tiene una urgencia por predicar el evangelio porque el tiempo está corto y quiere que todos los hombres se arrepientan y que ninguno se pierda. Ese es el evangelista. El siguiente, pastor. Diga conmigo, pastor. El pastor es diferente. El pastor se establece en una congregación como un servidor. Es un llamamiento especial, ¿sí? Apacentamos lo que leímos, la grey, y Dios establece, ¿sí?, al pastor para cuidar a su pueblo. ¿Estás conmigo? Y el pastor tiene que estar capacitado, tiene que tener conocimiento de la palabra, porque principalmente un pastor enseña la palabra. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Yo predico, hay veces donde dejo de enseñar y predico, y la predicación es buscar algo inmediato, mover algo, una fibra en tu corazón inmediata. Eso es predicar. O sea, yo cuando predico es porque quiero ver algo inmediato, que un cambio inmediato. La enseñanza toma tiempo. Por eso yo hago series y hablo varias semanas, porque la enseñanza, hermanos, es lo que nos afirma. La enseñanza es luz, dice Proverbios. Jesús enseñaba la palabra. Y entonces el quinto ministerio es maestro. Sí, el maestro es aquel que se dedica meramente a instruir en la palabra. Es un hombre que se apasiona por las escrituras, ¿sí? Que comúnmente el pastor combina, ¿verdad?, con ese ministerio, pastor y maestro, dice Efesios. Y el apóstol Pedro dice que él pide a los ancianos. ¿Me lo puedes poner, por favor? Primera de Pedro 5. Él dice: ruego a los ancianos. La versión Nueva Traducción Viviente no dice ancianos, dice líderes. Dice: ruego a los ancianos. El versículo 2. Él está hablando, Pedro le está hablando a los pastores, a los que están en una congregación. ¿Estás conmigo? Sabes, todos necesitamos un pastor. Ese es mi creencia, mi filosofía, mi idea, mi principio. Nadie puede estar sin un pastor. Todos necesitamos un pastor. La Biblia lo enseña. Si no, pues no lo hubiera establecido, ¿verdad?, dentro de los 5 ministerios. Hubiera puesto apóstol, profeta, evangelista y maestro, pero puso un pastor. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, a muchos les cuesta trabajo este tema, porque no les gusta estar bajo una cobertura de un pastorado. Yo he aprendido que mi lugar más seguro después de Cristo es estar bajo la cobertura de mis pastores. Sí, es un lugar para mí seguro. Yo tengo mi pastor. Quizá tú me ves aquí, pero yo tengo mi pastor, y cuando él me habla, me convoca, yo obedezco a mi pastor. Cuando él me ha pedido un apoyo para hacer algo, yo obedezco a mi pastor, porque es un principio bíblico. Y aquí dice: apacentar la grey de Dios. Un pastor, ¿sí?, es el que apacienta a la iglesia. Imagínate si no hubiera pastores. ¿Cómo sería aquí? Pues cada quien haría lo que quisiera, ¿verdad? Cada quien aquí cumpliría o no cumpliría, no tuviera una responsabilidad o sí tuviera, o sea. Pero Dios es un Dios de orden. Di conmigo: Dios de orden. Entonces establece un pastor, y lo establece para apacentar de la grey. Tú podrás leer el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares, David hace esa metáfora, esa comparativa, ¿verdad? Dios sí es el que nos pastorea. Por eso leímos que Él es el príncipe de los pastores. Sí, Él es la cabeza. Un pastor no es la cabeza de la iglesia, y hay que entender bien claro eso. Y de hecho lo menciona ahí, dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Un pastor debe de cumplir esa palabra, apacentar, que significa cuidar de la iglesia,
¿sí? El ministrar a la iglesia. ¿Qué hice hace un momento? Los estaba ministrando. A lo mejor tú no lo miras de esa manera, ¿verdad? Pero esa fue mi intención, ministrarles. ¿Sí? Esa es mi función como pastor. Yo busco a Dios, procuramos estar en conexión con Dios para que Él nos diga qué es lo que quiere que se haga aquí. Cada congregación es diferente. Entonces yo busco la voluntad de Dios para esta congregación, ¿sí? Y los apaciento, trato de llevarlos a esos pastos verdes, ¿sí? El pastor dice que saca las ovejas y las alimenta. Y ahorita vamos a ver algunas características importantes. Y no lo hago por fuerza, créame. Yo aquí no estoy por fuerza. Yo, hermanos, pudiera estar, no sé, en Cancún, no sé, ¿verdad? Siendo actor de Hollywood, no sé. Pero yo estoy aquí porque amo al Señor y porque Él me llamó. No estoy por fuerza. Yo lo he dicho algunas veces, de repente me pega la locaera, ¿verdad? Y hasta le he dicho a mi esposa, ya vamos, ya no quiero estar aquí. Nada más lo digo, pero después sale. Yo estoy aquí por amor al Señor y por amor al cuerpo de Cristo. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Yo estoy aquí voluntariamente. Marchen bien las cosas, no marchen bien, yo estoy aquí voluntariamente. ¿Sí? Si usted ve, yo digo, a nadie le exijo algo, o sí, o lo obligo a algo. ¿Alguien lo ha obligado a algo? ¿Verdad que no? Le motivo, le exhorto, ¿verdad? Le animo, pero a nadie le he obligado a hacer algo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque yo estoy aquí voluntariamente. El Señor me puso y yo estoy cuidando lo que Dios me delegó. Y dice, no por ganancia deshonesta. Hablábamos el día que, el martes, que debemos de tener cuidados. Porque mira, hablar de esto es delicado porque hoy en día hay muchos videos malintencionados de hombres que ministran y que les dicen ladrones, pastores esto y pastores aquello. Pero yo siempre he pensado, mira, ok, sí, pues lamentablemente, ¿verdad? Hay hombres que están en una congregación y han hecho pues sinvergüenzadas. Han robado, han saqueado, han caído en adulterio y tantas cosas, ¿verdad que sí? Lo hemos visto, o sea, esa es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero así como, bueno, ok, pastores malos, pues también hay cristianos malos. Aleluya. Así como aquí, ¿verdad? Que dicen, que los pastores son esto y son aquello, pues también hay cristianos. Así como hay doctores buenos, también hay doctores malos. Así como hay licenciados honrados, también hay licenciados trinquetes, ¿verdad que sí? Hay mecánicos buenos, pues hay mecánicos malos, ¿verdad? Pues, pero nosotros tenemos que establecernos principalmente en la palabra de Dios y en el testimonio de aquí. No, que aquel pastor fue, yo no lo conozco, ¿qué quieres que diga? Porque a veces nosotros juzgamos sin conocer. Y ese es el gran mal de estos tiempos. ¿Lo conoces? No. ¿Te hizo algo? No. Pero es un ladrón. ¿Por qué lo dices? Es que salió en YouTube. No debemos de tener cuidado. Yo hablo del testimonio de aquí. Yo tengo un buen testimonio de parte de mis pastores. Yo no puedo decir que sí, todos son malos. Al menos mi pastor le echa muchas ganas. Mi pastor se esfuerza, es un hombre esforzado. Me ha dado el testimonio, me ha demostrado juntamente con su esposa. Sí, que son hombres que van al frente y es una iglesia muy grande, casi 2,000 personas. Es un hombre que va al frente y años de mis pastores, cuando hablo mi pastor, pero también tengo pastores como autoridad, son hombres que están ahí firmes después de 40 años, que han permanecido firmes. O sea, yo también he visto buenos testimonios, sí he visto malos testimonios, pero yo prefiero ver el buen testimonio, me motivan más. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Entonces dice aquí, no por ganancia deshonesta. Yo no estoy aquí si fuera por esto, hermano, ya me hubiera ido. En serio. De repente se me vienen tantas ideas y digo, yo puedo hacer billete, yo puedo hacer negocio. Compro esto y lo vendo, ¿cómo no?
Agarro una piedra, le pongo un versículo y lo vendo. O sea, pero yo no estoy aquí por ganancia, hermano. Yo estoy aquí porque amo al Señor. Claro que el Señor me ha bendecido. Y también la iglesia, ustedes me han bendecido a mí. ¿Estás conmigo? Y dice, con ánimo pronto. Por eso me paro aquí bien animado. Yo aquí nunca me vas a ver a mí todo cabizbajo y pues, ay, hermanos, hay lo que quieran. No, hermanos, siempre tengo ánimo para servir al Señor y para servir a la iglesia, ¿verdad? Hey, una que otra vez me enojo. Y los hermanos digo, pero es muy lejano. Y no le siga porque me enojo, ¿verdad? Pero también hay que entender, hermanos, que, o sea, tanto tú como yo estamos hechos del mismo material. Un pastor no es perfecto. O sea, queremos ver un pastor y lo queremos ver perfecto, y su familia perfecta, y sus hijos perfectos. Y cuando cometen algo que no está de acuerdo a nosotros, cómo los acribillamos, Fíjate. No, hermano, no soy perfecto, no somos perfectos. Estamos hechos del mismo material que tú. También nos cansamos, nos frustramos, nos enojamos, nos levantamos, lloramos, reímos, tenemos necesidades también, o sea, pero tenemos un llamamiento especial de parte de Dios. ¿Estás conmigo? Y siguiente versículo, mira lo que dice el versículo 3. Y esto es importante, hermanos, para entender lo que es la iglesia. Dice, no como teniendo, yo no soy señor de nadie. Yo solamente soy un hombre llamado por Dios. Yo no me enseñoreo de la iglesia. Yo no soy dueño de nada. A mí me han dicho, oiga, ¿me da permiso? Pues que yo quién soy para darte permiso. Claro, yo por ejemplo a mi pastor le he pedido, bueno, le aviso, voy a hacer esto, pastor, ¿verdad? Pero él no me dice sí o no lo hagas. Pues en Cristo somos libres. Señor tenemos, que es Jesús. ¿Estás conmigo? O sea, Señor tenemos, que es Jesús. Dice no teniendo señorío, porque sí, lamentablemente hay gente que se cree dueña o dueño de la iglesia. Yo a mis hijos desde pequeños y cuando llegamos aquí todavía estaban jovencitos, les enseñaba que ellos no son diferentes a otros niños, de que se vayan a creer más que ellos, así que no los toques porque son los hijos del pastor. No, yo les enseñé desde un principio que ellos también, ¿verdad?, tienen su responsabilidad como hijos de Dios. Claro que están en la vista de todos, porque es la realidad. Mi matrimonio está en la vista de todos ustedes. Tú te puedes equivocar y puedes decir, pues nadie es perfecto, pero si me equivoco yo, si se equivoca mi familia, sí hay un problema. Pero porque Dios nos puso para ser de testimonio, y lo hacemos, hermanos, con mucho amor y con mucha responsabilidad. Pero yo no soy el Señor de la iglesia. Así que aquí, hermanos, el día que alguien llega se le da la bienvenida, ¿cierto o no? Se le da la bienvenida y claro, yo como pastor quisiera que todo el que entre a este lugar se quede. Yo voy a hacer lo posible porque tú te mantengas firme y te sientas bien en esta congregación, ¿verdad? Yo procuro estar en contacto con personas, un mensaje, una oración. Lo procuro para que estés bien aquí. Pero si el día que tú digas, pastor, me quiero ir, yo nunca voy a cuestionar tus motivos. Yo ya aprendí que yo no soy el Señor. Y cada quien puede tomar una decisión y puede decir, pastor, pues me voy a retirar a otra iglesia. Adelante, hermano. Yo lo único que digo es, si se cambia a otra iglesia, vaya a servir. No vaya a sentarse y honre al Señor, nada más. Honre lo que se les enseñó aquí. Pero todos tenemos esa libertad. Claro que es bueno estar en una congregación. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tampoco podemos andar de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. No, tenemos que afirmarnos, ¿sí? Entonces, yo no soy el Señor es Jesús. Y dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, o sea, ustedes, sino siendo, o sea, ser pastor, hermanos, o tener la función del pastorado es una responsabilidad, porque yo tengo que ser ejemplo de la Grey. Se apagó la televisión, el monitor. Tengo que ser ejemplo de la Grey. Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros, hermanos, para cuidar de la iglesia de Jesús. Ya se prendió. De la iglesia de Jesús. Para mí, hermanos, es un privilegio servirle al Señor y servirle a usted. Que el Señor me haya escogido a mí de entre muchos
Yo siempre he creído que hay hombres con más capacidad que yo, con mejor capacidad oratoria. Sí, yo sé que hay hombres más preparados, con más conocimiento, pero ¿qué crees? Dios me escogió a mí. Yo no le dije, yo Señor, yo no sé, Él me dijo tú. Dije, pues amén, yo, pues va, yo te sirvo, Señor. Fue un llamamiento que Dios a mí me hizo, o a un pastor le hace. Mira lo que dice Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. ¿Cuántos están aquí? Primera de Timoteo 1:12. Y es que este tema es importante, amada iglesia, porque así entendemos cómo es la función de la iglesia. No podemos andar como llaneros solitarios. Hay gente que dice, yo no me sujeto a nadie, yo solamente me sujeto a Cristo. Yo he conocido gente así, y yo en mí digo, pues esos son los más difíciles, porque Dios quiere que nosotros estemos bajo autoridad. Amén. Primera de Timoteo 1:12, mira lo que dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Yo agradezco a Dios porque Él fue el que me llamó a mí. A mí no me llamó el hombre, que claro, con el tiempo el hombre es el que aprueba también. Mis líderes, mis pastores, ellos son los que aprueban también por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Pero el llamamiento me lo hizo el Señor. Entonces es un privilegio servir al Señor y servir a la iglesia en el ministerio pastoral. Ahora, mira la responsabilidad que tenemos nosotros los pastores, la carga que tenemos. Ve conmigo por favor a Hebreos capítulo 13, el versículo 17. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, pero no nos vamos a centrar en eso. Mira lo que sigue: porque ellos velan, ¿por qué? ¿Cuál es la función de un pastor? Velar por sus vidas. Mi esposa, un servidor, los colaboradores, que son pastores también, ellos, hermanos, todos los días oramos por la iglesia. Velar por ustedes en oración principalmente. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Mira, aquí viene la responsabilidad. Como quienes han de dar cuentas. ¿Qué responsabilidad tienen los pastores? Estoy hablando de mi responsabilidad para que sepas cuál es mi responsabilidad como pastor. Yo voy a dar cuentas, dice la Biblia, como quien tiene que dar cuentas. El Señor un día me va a llamar y me va a decir, a ver, Víctor Segura, búscame en el expediente, y el ángel va a sacar el libro. Aquí está Víctor Segura. ¿Qué hiciste con la iglesia? Y voy a empezar a ver. Dame cuentas. Temas de familias, temas de jóvenes, hubo ancianos. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué tan responsable? Ay, nanita, hasta yo sentí escalofríos. La responsabilidad, hermanos, que tiene un pastor. No minimices la función de un pastor. Hoy en día, hermanos, hay una corriente por ahí así de ideas, de pensamientos, de jóvenes que dicen que ministran, que andan ministrando, pero dicen, yo no necesito un púlpito. A mí sí me hace delicado eso. Yo no necesito un púlpito. Bueno, la iglesia sí necesita uno para enseñar. Aguas. Es un juego de palabras, a lo mejor muy inocente, pero que si no se toma con madurez, uno puede decir, entonces sí es cierto, ¿yo para qué quiero un pastor? Y muchos así viven. Yo no necesito un pastor. Esos hombres no. Pero la Biblia lo enseña, que debemos de estar bajo el cuidado de unos pastores que te aconsejen, que oren por ti, que te exhorten, que te guíen, hermanos, en la voluntad del Señor. ¿Estás conmigo? Entonces, de tener cuidado, porque hoy en día, te digo, hay una corriente de pensamiento así, y para mi punto de vista están minimizando el trabajo pastoral. ¿Sabes? Muchos pastores en estos tiempos, en este tiempo de pandemia, de verdad sufrieron mucho. Entonces cuando dicen, no, mi púlpito es por allá, yo no necesito púlpitos, cuidado, porque hay pastores que no sabes el sacrificio que hacen, hermanos. Sacrificios personales.
Ahora que comenzó la pandemia y que pues hubo una desestabilidad, ¿verdad?, en todos los aspectos, muchos pastores de verdad estuvieron presionados. Muchos pastores pues lamentablemente también fallecieron. O sea, el trabajo pastoral, hermanos, es importante. Nunca lo menosprecies. Los pastores no, hermanos. Yo, hermano, doy gracias a Dios por mi pastor. Yo agradezco a Dios por mi pastor y por mis pastores, porque ahí han estado cuando yo he necesitado. Sí, ellos me han dado el consejo. Y es bien importante. Yo platicaba hace unos días, un pastor me habló, con el primer pastor con el que trabajé, Pedro Flores, algunos de ustedes lo conocen, hablaba hace 2, 3 días. Y platicando por teléfono, estamos hablando de un asunto y le digo: pastor, yo recuerdo mucho la enseñanza que usted me dio. Y se quedó el pastor así como callado. Me dice: ¿cuál enseñanza, hermano? Le dije: usted me dijo un día esto, y les voy a decir qué. Le dije: usted un día me enseñó que también Dios le habla a las ovejas, que el pastor no se debe creer que nada más él, que también Dios le habla a las ovejas. Le dije: y esa enseñanza nunca se me ha olvidado y me ha servido a mí, porque Dios también te habla a ti. ¿Estás conmigo? Tú también disciernes. O sea, aquí no nada más que yo me la doy de Juan Camaney. No, Dios también te habla a ti, porque tú también buscas a Dios, también eres su hijo. Entonces yo agradezco. ¿Por qué, hermano? Porque parte de lo que soy ministerialmente pues es lo que han aportado cada pastor con el cual yo he trabajado. ¿Sí? Entonces debemos de valorar el trabajo pastoral. Yo sé que a lo mejor no está bien que yo lo diga. Yo hubiera invitado a alguien más y háblales de este tema, pero yo creo que lo correcto es que yo te enseñe a ti, ¿verdad? Que yo te lo enseñe y de la manera pues que la Biblia lo enseña. Lucas capítulo 12, versículo 48. Lucas 12, 48. Lucas 12, 48. Ya se me fue el tiempo. ¿Me esperas 5 minutos? Y si no, le seguimos el martes. Mira lo que dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, ¿qué dice? Mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más. Imagínate a uno como pastor, lo que Dios nos ha confiado. A lo mejor en tu trabajo a ti te confiaron un departamento, una producción. ¿Estás conmigo? A ti te confiaron, no sé, en tu trabajo te confiaron un lugar, un producto, pero a mí me confió almas. O sea, yo no puedo experimentar, yo no puedo aquí ver, a ver qué sale. Vamos aquí. Yo tengo que ser muy cuidadoso. Es una responsabilidad, hermanos. Y cuando en la iglesia y el pastorado, ¿verdad?, entienden estos principios, la iglesia cumple su propósito. Yo doy gracias a Dios por esta congregación. La verdad, hermanos, vamos a cumplir 10 años y de verdad que ha sido una gran bendición. Yo reconozco que es una iglesia que ha aprendido, una iglesia que ha cruzado junto conmigo muchas situaciones, pero han permanecido, le han echado ganas. En esta pandemia no me dejó morir solo. Gracias. Yo pensé que iba a decir amén. Sí, pastor. Sí, hermanos, yo la verdad agradezco a Dios por esta congregación. ¿Verdad? A mí mi pastor una vez me preguntó, en los primeros meses, me dice: ¿cómo le está yendo, hermano Víctor? Yo la verdad dije: pongo cara de sufrido, ¿qué le digo? La verdad sí lo pensé, ¿verdad? Porque estaban dando testimonio algunos, y yo dije, los escuchaba y dije: no, pues ¿qué le digo yo? Pues voy a poner cara. No, pues le dije: pues bien, pastor, la iglesia me echa a la esquina. O sea, no puedo decir otra cosa. ¿Qué quiere que le diga? ¿Verdad? O sea, no puedo mentir. La iglesia aquí se ha portado al nivel, ha echado ganas también, se ha esforzado. Me ha dicho: aquí estoy, pastor, échele ganas, estamos con usted. Me han alentado en estos tiempos, ¿verdad? Y yo agradezco a Dios. Pero si entendemos esta función, ¿verdad? Iglesia, pastorado, pastorado, iglesia, vamos a cumplir el propósito. Vamos a honrar a Jesús. Entonces, todos nosotros necesitamos un pastor. Ya vimos la responsabilidad que lleva el ministerio pastoral. Nadie puede andar solo, nadie. Todos necesitamos una congregación, un techo donde poder congregarnos, ¿verdad que sí? Necesitamos, hermanos, un líder que nos impulse, ¿verdad? Porque eso también hace un pastorado. ¿Cuántos han sido bendecidos aquí? Levante la mano, ¿cuántos han sido bendecidos? Hay gente que mira, por ejemplo, yo he tenido experiencias aquí,
que miran, pues, ¿qué tanto puede hacer? Este cuate nomás le echa gritos. Pues yo también, y creen que eso es todo para el ministerio, y no, hermanos. Y hoy en día, ¿sabes? De 5 años para acá, cómo se ha dado ese, no sé cómo llamarle, pero ya cualquiera abre iglesia sin ser llamado. Y hay que tener cuidado. Hay un llamado de parte de Dios. Pero es que yo gano almas. Pues todos fuimos llamados a ganar almas, hijo. Todos. Pero al ministerio pastoral, no todos. Hay un llamado específico. Entonces, hoy en día, hermanos, de 5 años para acá, ya cualquiera no le gusta algo, se sale de la iglesia y peor aún, divide iglesias, saca gente y abren su congregación, ¿verdad? Y no es correcto, hermanos. Yo siempre he dicho, yo soy hombre bajo autoridad. Muchas veces me han preguntado los pastores, y si un día lo llegan a mover, me han preguntado los pastores, si un día le llegan a decir su pastor o una autoridad, hermano Víctor, se mueve a otra iglesia, le digo, pues yo obedecería. Para mí, hermanos, es obedecer. Cuando vamos a entrenar box y estamos entrenando, hermanos, y hagan esto, y no sé cómo salió el tema, ¿verdad? De la obediencia. Dice, ¿ustedes no tienen problemas para obedecer? Inmediatamente los 3 pastores que vamos, en absoluto, para eso fuimos entrenados, para obedecer. Nosotros obedecemos a lo que nos diga la autoridad, reconocemos quién está delante de nosotros de autoridad y obedecemos. No tenemos problemas, pero hay muchos que sí tienen problemas para obedecer. Sí, y es un problema en el corazón. Yo no me sujeto a nadie. Yo dirijo mi propia vida. Nadie va a tomar las riendas de mi vida. Pues no las quiero tomar. Solamente quiero cumplir la función, ¿verdad? Del llamado ministerial o del llamado del ministerio, y que tú puedas cumplir la función como la iglesia o las ovejas del Señor. ¿Estás de acuerdo en eso? Entonces, amada iglesia, le vamos a dejar hasta aquí. ¿Te parece? Pero es bien importante, lo vamos a ver la próxima semana. Es bien importante, amada iglesia, que tú puedas entender que una iglesia, un creyente, un cristiano, como lo quieras llamar, no puede estar sin la cobertura pastoral. Claro está, hermanos, que yo todavía me faltan algunos puntos, porque yo primero te quiero enseñar mi responsabilidad hacia contigo. No quise tocar el punto de cuál es tu responsabilidad hacia conmigo, porque eso a todo mundo le conviene, a todo pastor le conviene. No, yo primero voy a hablar de mi responsabilidad hacia ti, porque es lo que yo tengo que cumplir. El Señor me va a pedir cuentas. Después podemos ver cuál es tu responsabilidad hacia el pastorado también. Pero, hermanos, terminando, Dios me puso aquí para servirte. Yo estoy aquí para servirte. No estoy para enseñorearme. Claro que entre más la iglesia va creciendo, se complica un poquito más por el tiempo, ¿verdad? Me hablaba hoy una persona que años que no la miraba. No sé si se congrega en una iglesia donde yo trabajé, no sé si esté todavía, pero me habla así y me dice, puede marcarle a mi sobrino porque tiene esto y tiene aquello. Y yo dije, no es de la congre, ¿no? O sea, yo con la congre, pero dentro de mi corazón algo me dijo, hazlo, porque hay una necesidad. Fíjate, hasta gente que dije, claro que sí, dije, no le puedo llamar ahorita porque estaba ocupado, pero puedo mandarte una oración y una palabra que le motive para que salga adelante por WhatsApp. Y lo hice así, se la mandé a la persona, porque yo estoy para servir. Yo estoy aquí para servirte a ti. Lo he dicho. ¿Quieres consejería? Acércate conmigo, acércate con mi esposa, acércate con alguno de los pastores. ¿Necesitas oración? Acércate. Yo sé que a veces es complicado, porque te digo pero créeme, yo siempre procuro hacer un espacio para orar, para aconsejarte, al igual que entendamos esto que no podemos estar fuera de la cobertura pastoral. Es una bendición, hermanos. Amén. Y claro está que mientras yo no haga algo indebido, mientras yo no viole un principio bíblico, hermanos, todo va a estar bien.
Y si todo lo hacemos bajo la dirección del Señor y de acuerdo a su palabra, vamos a ser bendecidos. Amén. Ponte de pie, por favor. ¿Qué fue?